Iglesia, hola, ¿cómo están? Un abrazo muy especial. Nuevamente, Américo Ulabarri les saluda. Haciendo una recomendación especial, aparte de la recomendación de siempre, que es que sigamos conectados con el Señor, haciendo nuestros devocionales. Como les decía en uno de los tiempos pasados que tuvimos, yo no estoy insistiendo mucho en la oración por este video, por este método, porque estoy muy convencido que nosotros lo estamos haciendo en casa, ¿ok? Pero hoy la recomendación especial tiene que ver con que no saquemos de las oraciones a los familiares de las personas que han muerto. Yo creo que nosotros estamos muy concentrados en que el virus no se nos pegue, en que Dios cubra nuestra familia, pero yo creo que estamos descuidando un poco a las personas que ya tuvieron víctimas mortales por el tema del coronavirus. Entonces la recomendación especial el día de hoy es que nosotros tengamos en cuenta a las personas que ya tuvieron familiares muertos y siempre en nuestros devocionales diarios en la mañana y en la noche podamos orar por estas personas que ya perdieron familiares. El texto que vamos a compartir hoy está en Lucas capítulo 19 y voy a leer algunos versículos, ¿ok? La palabra del Señor dice: dicho esto, Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Lucas 19:34 dice: ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron al Señor Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De esto vamos a predicar en este tiempo. Mira, el título que el Señor ha puesto en mi corazón es: tu obediencia es esencial para cumplir sus propósitos. Voy a intentar explicarte un poco el título, porque si no lo explico, queda como que Dios necesitara ayuda en algo. Y no estamos hablando de que Dios necesita ayuda, estamos hablando de que Él te escogió por algo. O sea, a forma de introducción te digo, porque el título puede leerse: tu obediencia es esencial para cumplir sus propósitos. Queda como que Él no pudiera sin nosotros, y no estoy haciendo referencia a esto. Estoy haciendo referencia a que si Él te escogió es porque tiene una labor y una misión especial y específica para tu vida, bajo dos enfoques. Vamos a revisar la palabra en este texto. Vamos a revisar la palabra instrucción y vamos a revisar la palabra excelencia. La primera palabra es la palabra instrucción. Y aquí en la palabra instrucción vamos a pensar un poco de qué hacer cuando estamos cerca de realizar cualquier tipo de cosa. O sea, nosotros estamos siempre planificando cosas, pero cuando estamos cerca es necesario recibir la primera palabra, que es instrucción. Varios ejemplos, o uno solo, perdón. El Señor Jesús varias veces habló con sus discípulos y les dijo: yo tengo que ir a la ciudad santa de Jerusalén y tengo que ser entregado. Él siempre les dio como una instrucción un poco general. Él les dijo que tenía que ser entregado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero cuando ya estaba cerca de la entrada triunfal en Jerusalén, que es como lo titulan pues en las palabras, el Señor Jesús da unas instrucciones que son más precisas. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros estamos cerca? Cuando nosotros estamos cerca de lo que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos recibir instrucciones. Yo leo a la letra. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Se resalta en ese versículo. Y en Lucas 19:30 dice: diciendo: id a la aldea de enfrente. El Señor Jesús no habló con ellos que tenían que ir a la aldea del frente
cuando empezó su ministerio. Lo hizo cuando su ministerio iba a terminar y cuando ya estaba muy cerca de cumplir el propósito. El ser humano muchas veces se equivoca por la falta de instrucción, porque nosotros muchas veces tenemos sueños y anhelos en nuestro corazón y empezamos a caminar y enrutamos estos sueños y los anhelos. Pero nosotros creemos que lo suficiente y lo necesario acá es únicamente tener sueños en tu corazón y en tu cabeza y después ejecutarlos. No, hermanos. Cuando nosotros estemos más cerca de poder materializar los sueños, cerca de tomar decisiones, sean leves o sean importantes, es muy necesario tomar la instrucción de parte del Señor. El problema del ser humano está en no recibir instrucciones precisas y quedarse en las generalidades. El punto nuestro siempre ha sido la generalidad. O sea, nosotros sabemos, a grosso modo, qué tenemos que hacer, pero no le permitimos al Señor que nos hable de forma específica. Hombre, y a mí me llama demasiado la atención que este consejo que el Señor Jesús les da a ellos es una instrucción muy precisa, es una instrucción muy clara. Y estoy haciendo énfasis en esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, yo siento que Dios no me habla, yo siento que Dios no me escucha, yo la verdad no sé cómo hacer para que Dios me guíe. Y muchas veces no es que Dios no te quiera hablar o que Dios no te quiera guiar. Lo que falta es que vos le preguntes referente a una instrucción precisa que Él te quiera dar. Entonces, nunca nosotros vamos a hacer un producto terminado por más experiencia que nosotros tengamos. Eso hay que entenderlo. Nosotros muchas veces estamos basando las decisiones que vamos a tomar en nuestra experiencia, en lo que nos dicen nuestros familiares, en lo que hemos visto en otras personas. Y ahí somos un poco... Estamos actuando de forma quizá equivocada porque mira que Dios para cada persona tiene un plan. Lo que el Señor quiere es que cada vez que vos vayas a tomar una decisión, recibas instrucciones precisas. No basta con saber cómo es el comportamiento mundial referente a lo que vos vas a hacer, si estás haciendo empresa, si vas a tomar decisiones referente a esto o lo otro, porque todo tipo de decisión para tu vida, Dios la tiene en su corazón y en su mente y quiere darte una instrucción precisa. Y ahí lo podemos notar fácilmente para pasar a la siguiente palabra. Hablando de la palabra instrucción, Dios siempre, el Señor Jesús siempre habló de generalidades, ¿no? Yo tengo que ir a Jerusalén y ser entregado. Pero cuando llegó el día, Él dio unas instrucciones precisas. O sea, ellos venían con una generalidad. Tienen que hacer esto o yo voy a hacer esto. Pero cuando llegó el momento preciso de Él ser entregado, Él fue y dio una instrucción precisa. O sea, lo asertivos que nosotros vayamos a hacer tiene que ver con las instrucciones precisas del Señor. Entonces ya saquémonos de la cabeza este cuento de que no sentimos a Dios, de que Él no habla, de que no sabemos qué hacer, porque literalmente la persona que no sepa qué hacer es una persona que no se ha abierto de corazón al Señor para que Dios literalmente dé sus instrucciones precisas. Y es un asunto que te va a beneficiar. Si Dios fue el creador del mundo, Él escribió la Biblia, Él es el arquitecto de todo esto que nosotros estamos atravesando. Esto que estamos atravesando para Dios nunca ha sido una sorpresa porque de hecho Él ya sabía que esto iba a acontecer. ¿Por qué no preguntarle a Él referente a las instrucciones para poder pasar este tiempo de calamidad y de dificultad? La primera palabra es instrucción y la segunda palabra es excelencia. En Lucas 19:30 la palabra del Señor dice: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Pero a mí me llama poderosamente la atención algo. Dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Cuando uno piensa en lo nuevo de Dios, cuando uno piensa en lo excelente que Dios siempre quiere que nosotros seamos, esta palabra excelencia te confronta porque nosotros estamos acostumbrados a pasar. O sea, nosotros podemos pasar en nuestra calificación de la universidad con un 5, pero nosotros pasamos con un 3. Algunas universidades requieren un 3.5. Y cuando uno va a ver el boletín final o en la página, cuando publican las notas, uno va con la mentalidad, hermano, yo necesito más de 3. O sea, si yo me saco el 4.8, me saco el 4.5, me saco el 4.2, pues no importa. Yo lo que quiero es pasar la materia. Como decimos coloquialmente, salir del paso o pasar así, fácil. ¿Y por qué no pensar un poco en la excelencia? A mí me aterra siempre que hay algo nuevo en la palabra,
Porque cuando hay algo nuevo en la palabra, algo que no se haya usado, algo que aparezca pocas veces o una sola vez, o algo que se utilice para un fin específico y desaparezca, es porque Dios tiene un propósito grandísimo. Y acá el punto que yo intento dejar en tu mente y en tu corazón es, ¿por qué no pensar en la excelencia y por qué pensar en que únicamente vamos a hacer las cosas por salir del paso? A ver si me hago entender. En ese pollino, ninguna persona se había montado. Hablando coloquialmente y siendo reales con el ejemplo, él hubiera podido tomar cualquier tipo de cabalgadura para poder llegar. Pero él decide tomar un pollino que nadie ha usado. Para colocarlo en otras palabras, él decide tomar algo nuevo, algo que no se había usado. Y te das cuenta que siempre que en la palabra aparecen cosas nuevas, vienen con un propósito tremendo. A ver, se me vienen dos ejemplos claros a la cabeza. ¿Te acuerdas el arca de Noé? El arca de Noé tiene varias características y ahí la palabra es innovación. A ver, en el arca de Noé, la madera es madera de gofer o de gofer que nunca había aparecido en la Biblia y es la primera vez que aparece y la última. Es la primera vez que llueve porque nunca había caído lluvia sobre la tierra. Es la primera vez que aparece la palabra calafatear porque Dios le dice a Noé, de la tierra brota una sustancia como un alquitrán, como una brea, y le dice, y esta arca la vas a calafatear por dentro y por fuera. Si ustedes se dan cuenta, toda la instrucción y todos los insumos que Noé tuvo que atravesar para poder construir el arca fueron nuevos. Y mira qué propósito. La salvación de la especie en ese tiempo, porque lo hablamos siempre y ustedes conocen un poco la historia, la sociedad y el mundo estaban un poco mal. Dios decide tomar la decisión como de purificar pues el asunto y él escoge a Noé, ustedes recuerdan un poco la historia, y resulta que todo lo que Dios le da a Noé para este gran propósito tiene que ver con algo nuevo. O sea, cuando Dios innova es porque lleva un propósito grandísimo. Otro ejemplo que tengo en la cabeza, la Virgen María, madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta que era una mujer virgen? Una mujer pura, una mujer casta, una mujer sensata, una mujer que como la palabra del Señor dice, decidió guardar las cosas en su corazón. No fue una mujer explosiva, no fue una mujer agresiva. Cuando el ángel se le aparece, dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo lo que tú desees, Dios. Entonces mira, siempre que hay algo nuevo, hay un propósito grandísimo en la palabra del Señor. Y ahora nos estamos encontrando con que el Señor Jesús, para entrar a Jerusalén, decide algo nuevo. Tener un pollino que no ha tenido uso y sobre esta cabalgadura Él se monta. Entonces, los propósitos de Dios deben ser llevados, perdón el símil o comparación que voy a utilizar, pero así me vas a entender más. Los propósitos del Señor tienen que ser llevados en hombros de excelencia. Por eso tenés que preocuparte por ser excelente. Mira, nosotros no estamos para ser mediocres y menos en esta época. Yo sí creo que uno de los resultados de este tiempo en el cual estamos un poco recluidos en casa, yo creo que uno de los propósitos tiene que ver con que la parte buena, seguirla fortaleciendo y mantener un estándar bastante alto. Pero yo creo que este tiempo también nos está sirviendo para que las partes bajas, las partes cojas que tengamos un poco, sean pulidas y sean fortalecidas. Que nosotros seamos excelentes en todos los puntos. La pregunta es, ¿por qué no hacer las cosas cotidianas como si fueran para el Señor? ¿Por qué no hacerlo todo con excelencia? ¿Por qué hacer las cosas por salir del paso? ¿Por qué, si en este tiempo de cuarentena vas a donar un mercado, por qué no donar un mercado de excelencia? No lo más barato, no lo que está que se vence, no lo que casi no usas en tu casa, sino que nosotros podamos en las donaciones que hagamos, que nosotros podamos en nuestra vida devocional, que nosotros podamos en los alimentos que ingerimos a diario, que nosotros podamos en la crema dental que consumimos, o sea, ir metiendo un mundo de excelencia en todo, y se van a dar cuenta que al final van a ser personas que están lejos de la mediocridad porque todo lo hacen de forma excelente. De hecho, Colosenses, un texto maravilloso. Colosenses capítulo 3, en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay que tener una mentalidad de que todo lo que te permite este tiempo de aislamiento hacer, tenés que hacerlo con excelencia.
Entonces, ordena tu casa, haz los aseos, las salidas que tengas que hacer, hacelo todo con excelencia y te vas a dar cuenta que al final te vas a impregnar de esta excelencia de Dios y Dios se va a complacer porque tu actitud va a ser una actitud excelente. A mí me encanta, y cierro con esto, el texto de Lucas 19:32 al 35 muestra que cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia no vamos a tener oposición. A ver, explico esto rápidamente. Casi siempre que nosotros vamos a emprender un nuevo camino, estamos pensando en que de pronto nos van a decir que no, estamos pensando en, ay, pero si nos ponen trabas por el camino que vamos a hacer. Y a mí me aterra algo que narra la palabra del Señor acá, hablando de la palabra excelencia. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. O sea, ellos fueron y hallaron un pollino como Él les dijo. Y cuando estaban desatando el pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? O sea, ¿cómo así que vos venís a mi finca y te vas a llevar un pollino mío como que sin decirme nada? Ellos le dijeron porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron al Señor Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta que el camino de la excelencia tiene que ver con que nadie te ponga oposición? Nosotros muchas veces tenemos muchas trabas en nuestros caminos, es porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas con excelencia. Nosotros muchas veces tenemos trabas en el camino, es porque no estamos acostumbrados a botarla toda, a dar todo lo que nosotros podemos dar. Hermanos, nosotros somos muy buenos. Dios te hizo con unas características pero inigualables. Eres un ser humano excelso y maravilloso. ¿Por qué quedarte en la mediocridad? ¿Por qué hacer las cosas a medias? Cuando nosotros podemos fácilmente recibir la instrucción del Señor. Y cuando nosotros recibimos la instrucción del Señor, esto es una orden del cielo. Por eso todo lo que hagas, intenta hacerlo de una manera excelente. No hagas las cosas por salir del paso, por cumplir, digámoslo de esa manera. Haz las cosas con excelencia. Y cuando las cosas se van a hacer con excelencia, nadie te va a hacer oposición. O sea, ellos fueron a una finca ajena. Si hablamos literalmente de lo que está pasando acá, ellos fueron a una finca ajena a coger un pollino, un animal ajeno. Pero el asunto fue tan excelente que lo que el Señor Jesús les dijo en su instrucción exactamente pasó. Porque ese es el premio de la obediencia bíblica. Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor Jesús nos dice, no va a haber quien nos haga oposición porque estamos yendo con la orden de Él. El punto acá es que muchas veces brotan de tu corazón ciertas cosas y haces las cosas porque yo lo quiero hacer, porque yo lo quise hacer, no porque el Señor me ordenó hacerlo. Y aquí se muestra que cuando la instrucción del Señor Jesús se mete en tu mente y en tu corazón y haces lo que Él te pida, no vas a tener oposición por el camino. No hay quien se te pueda enfrentar y no hay quien pueda detener lo que estás haciendo precisamente por eso, porque la instrucción viene desde lo alto. Mira que cuando nosotros obedecemos al Señor de manera literal, vamos a empezar a caminar. Y si les preguntan, digan que yo lo necesito. Y cuando ellos llegan a la finca, vamos por este pollino. Ey, pero ¿cómo así? No, es que el Señor lo necesita. Ah, no, llévenlo. ¿Por qué? Porque hubo tanta facilidad. Porque Él había dado la orden. ¿Eso qué demuestra, amados hermanos? Que si nosotros obedecemos lo que el Señor Jesús nos dice, si intentamos ser cada día mejor persona, no vamos a tener problemas por el camino, porque su instrucción es lo que garantiza el éxito en tu caminar. O sea, el éxito en tu caminar no lo garantiza una idea que le funcionó a un familiar, la experiencia de tu tía, aunque lo valoramos, la experiencia de un familiar, de tu papá y tu mamá, porque Dios con cada corazón trabaja de manera diferente, totalmente diferente. ¿Qué es lo que te intento decir con esto? Tu éxito depende de colocar por práctica lo que el Señor Jesús ha puesto en tu mente y en tu corazón para que vos realices. Entonces, me despido de esta manera deseando de todo corazón que Dios te bendiga y te cuide mucho, que el virus no toque tu casa. Recordá que la palabra del Señor dice que si hambre de peste, castigo o pestilencia intentara meterse en tu casa, Él es fiel y justo para poderte librar y que a causa de tus tribulaciones Él te escuchará, te oirá y te salvará. Entonces sigamos confiando en el Señor y que este tiempo de crisis no sea algo que atente contra nuestra fe, sino que este tiempo de crisis y de estar un poco como recluidos en casa sea algo que impulse un poco más lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Dios te bendiga muchísimo, un saludo fuerte a la distancia y deseo que cuando el Señor lo permita tengamos la posibilidad de poder congregarnos nuevamente en un lugar físico y de podernos abrazar.
Un abrazo especial y Dios te cuide siempre. Bendiciones.